Muy buenos días, hermanos, espero que estén bien. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos, algunos versículos de la palabra de Dios. Para esto voy a pedir que me acompañen a Lucas 12, versículo 22 al 31. Después voy a ir tomando algunos versículos por una cuestión de tiempo, ¿no? Y es el afán y la ansiedad. Y empieza diciendo, dijo luego a sus discípulos: por tanto no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues ni si no podéis aún en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa quietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, a buscar el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta aquí nomás con la palabra de Dios, y vamos a tener algunos pensamientos, ¿sí? Y pensaba en el afán y la ansiedad, y buscar en el diccionario, ¿no?, qué significaba la palabra eh, ansiedad, afán, ¿sí? Y el diccionario dice que es una condición de una persona, ¿sí?, que experimenta una connotación de intranquilidad, nerviosismo, preocupación o sobrepreocupación. Esta condición, en algunos casos, es el resultado de alguna crisis real por la cual podamos estar atravesando, pero lo que me llamó la atención que decía que en la mayoría de los casos es el resultado de un mal presagio, es decir, por algunas cosas eh, que pensamos que podrían salir mal, pero que todavía no han sucedido, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces podemos estar preocupados, intranquilos, nerviosos por cosas que aún no han llegado a nuestra vida y quizás nunca lleguen a nuestras vidas, ¿sí? Ahora, el estar ansioso produce esto, ¿no? Es una intranquilidad, nerviosismo, preocupación, sobrepreocupación, y vamos a ver que nada bueno trae para nuestras vidas. Ahora, en el versículo 24 y 25, ¿sí?, se consideran los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Ahora bien, para mostrar lo inútil, ¿sí?, que es el afanarse o estar en ansiedad, ¿sí?, por la comida, el Señor Jesús hace referencia a los cuervos, ¿sí?, que los cuervos para los judíos eran un ave inmunda, ¿sí?, pero a pesar de eso, Dios las alimentaba sin que los cuervos tengan la necesidad ni de sembrar, ni de cegar, ni de guardar alimento en despensas, ni en graneros, ¿sí? Ahora pensaba, ¿no? Si Dios hace esto con los cuervos, ¿sí?, simple aves, ¿sí?, ¿cómo no lo va a hacer con algo que es de más valor que los cuervos, como somos nosotros, ¿sí? Sin duda tenemos un valor incalculable para Dios. Ahora, para enfatizar lo inútil que es afanarse o estar preocupado por la comida y las cosas básicas de la vida, necesarias, ¿sí?, el Señor Jesús hace una pregunta en el versículo 25, y dice: ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Y la respuesta es: nadie, ni vos, ni yo, ni ninguna. Por más que estemos afanosos o ansiosos, ¿sí?, podemos añadir a nuestra estatura un codo. Ahora, el afanarse o el estar ansioso no produce ningún beneficio en absoluto para nuestras vidas, ni en las cosas imposibles para el ser humano, como decía recién, añadir a nuestra estatura un codo, ¿no? Y ni siquiera, ni aún en las cosas posibles, ¿sí?, para el ser humano. A esto se refiere el Señor Jesús cuando en el versículo 26 dice: pero si no podéis ni en las cosas, ni en lo menos, ¿sí?, ¿por qué os afanáis por lo demás? Sin duda el afán y la ansiedad no produce nada útil, nada bueno, ¿sí?, y en cualquier otro asunto de la vida no produce nada bueno.
Ahora es inútil afanarse o vivir en ansiedad y creo que nunca hemos podido lograr o hemos logrado algo, ¿sí? O sacar algún beneficio por estar afanados o estar ansiosos, ¿sí? Creo que la mayoría de nosotros muchas veces hemos pasado por esta situación y sabemos que los daños que pueden causar primeramente para nuestra vida espiritual, también para nuestro cuerpo, ¿sí? No poder dormir bien, eso puede traer angustia, el estrés, ¿no? Hay cuántas cosas que vemos que ninguna son beneficiosas para nuestra vida. Ahora, en el versículo 27, ¿sí? Podemos pensar, 27 y 28, donde habla de los lirios del campo, ¿sí? Que no trabajan ni hilan, de la hierba, en el versículo 28. Ahora podemos pensar que los lirios crecen, ¿sí? en el campo y que nadie los ha sembrado, ¿sí? Y pueden captar la atención de las personas. El que conoce un poco de plantas o conoce esta flor de lirio en particular sabe que es muy atractiva, muy linda por sus coloridos pétalos, ¿sí? Ahora pensemos que notamos que no trabajan ni hilan, sin embargo ni pintan sus coloridos pétalos, ¿sí? Sino que Dios las ha creado, ¿no? Ahora dice que ni aun Salomón con todo su esplendor pudo lucir como una de estas flores. Ahora, si Dios viste así una sencilla flor, ¿sí? Del campo que es tan frágil, que hoy está florecida, ¿sí? Y que mañana al día siguiente se marchita y hasta podemos hacer fuego con ella, podemos hacer una pregunta. ¿Cuánto más está dispuesto Dios a proveer de vestido y de todas las cosas necesarias que necesitamos para nuestra vida, ¿sí? Ahora podemos decir que el afán y la ansiedad, ¿sí? por el vestido, por el abrigo, o por las cosas materiales, podemos decir, ¿sí? O cualquier otro motivo, habla también un poco de lo que hay dentro del corazón del hombre, ¿sí? Que es la falta de fe, ¿sí? La falta de fe. Y que también demuestra, ¿sí? La falta de sensatez, a que con ella conseguiremos, lo único que vamos a conseguir es turbar la paz de nuestra alma, ¿sí? El afán y la ansiedad no solo es inútil, sino que también es un pecado. Y pensaba cuántas veces yo en lo personal le he fallado a Dios, cuántas veces he estado nervioso, preocupado, ansioso, ¿sí? Y eso también hablaba de mí, bueno, ¿dónde estoy poniendo mi fe? ¿Estoy poniendo mi fe en mis fuerzas? ¿Estoy poniendo mi fe en lo que tengo? ¿Estoy poniendo mi fe en lo que puedo arreglar yo? No, obviamente que esta pregunta me hizo replantear y pensar, mi fe tiene que estar puesta en Dios, que es aquel que tiene cuidado de nosotros, el que tiene cuidado de mi vida y todo lo que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo 29 y 30, ¿sí? Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y pensaba, no estés en ansiosa inquietud. Ahora, una persona que está en esta situación, que está en una ansiosa inquietud, podemos decir que es una persona que no tiene un rumbo fijo, ¿no? Que va de acá para allá, ¿sí? Una persona ansiosa se le hace difícil mantener una dirección correcta, derecha, recta, podemos decir. Y esta ansiedad acerca de las cosas materiales, aun cuando se trate de cosas válidas, ¿sí? Necesarias para la vida, no debería estar en nuestros corazones, ¿sí? Como un problema, como una carga, sino pedirle a nuestro Padre, ¿sí? Que está en los cielos, no dudando nada, como dice en Santiago 1.6, Santiago 1.6, si me acompañan, se los leo, dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora dice, pidan con fe, no dudando nada. Y pensaba cuántas veces le pedimos a Dios, a veces dudando o diciendo, bueno, no, esto Dios no lo va a poder, no lo va a poder hacer, lo tengo que arreglar yo, ¿sí? Y a veces sabemos que esto no trae nada bueno para nuestra vida. Dice, no dudando nada, porque el que duda dice semejante a la ola del mar. Si la ola del mar va para todos lados, es arrastrada y se lleva el viento para un lado y para el otro. Y nuestra vida no debe estar así, sino que tenemos que estar plantados, firmes, confiando en Dios, ¿sí? En nuestro Señor. Y el versículo 31 dice, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, serán añadidas.
Ahora, sin duda, hermanos, si nos ocupamos con toda diligencia de las cosas del Espíritu, podemos estar pero seguros, ¿sí? Que Dios se encargará de que no nos falte nada, de que no nos falte ninguna cosa para nuestras vidas. Mirad, en Pedro 1:6, en Pedro 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Ahora, hermanos, no sé cómo estarán cada una de nuestras vidas, cada uno sabe, pero si estamos atravesando por esta situación, si nos estamos sintiendo ansiosos, preocupados, que podamos seguir lo que Pedro dice acá, ¿no? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios conoce nuestro corazón, a Dios nada le podemos esconder. Y sin duda, Él nos va a suplir de todas aquellas cosas que necesitamos, ¿sí? Muchas veces quizás no lo vemos, quizás estamos tan preocupados y tan ocupados en las cosas que no podemos resolver, que nos olvidamos que tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que transforma las vidas, un Dios que nos da todas aquellas cosas que necesitamos para atravesar nuestra vida, para atravesar el día a día. Y sabes, una cosa, yo pensaba que no hay nada tan deleitoso, ¿sí?, como descansar en las manos de Dios y conocer su voluntad. Hermanos, Dios quiera que estos pequeños versículos que hemos leído pueda ser de bendición para nuestras vidas como lo fue también para la mía, sabiendo que la ansiedad, que el estar preocupados, afanados, nerviosos, no trae nada bueno a nuestras vidas, ¿sí? Sin duda, podemos estar atravesando situaciones difíciles, sí, claro que sí, pero sabemos que estas cosas no podemos hacer nada nosotros, pero debemos confiar en Dios, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que tiene cuidado de nosotros, de nuestra familia y de todo lo que hacemos. Él está con nosotros. Que podamos pedirle con fe, sin dudar, que podamos deleitarnos cada día de nuestra vida, sea cual sea nuestra situación, deleitarnos y descansar en la mano de Dios. ¿Dónde más podemos estar confiados y seguros si no es en la mano de Dios? Dios le bendiga, le mando un saludo muy grande para todos, los extrañamos y como siempre digo, Dios quiera que prontito podamos todos estar juntos y poder estar compartiendo nuevamente ya en la iglesia y pudiéndonos visitar y demás. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Bueno, en esta mañana me gustaría hablar un poquitito sobre nuestra plasticidad espiritual. Es una palabra, un término no tan usado. Si hablamos de plasticidad, esto se refiere a una propiedad que puede tener cualquier material de ser moldeado o trabajado para poder cambiarlo de forma, ¿sí? Repetimos entonces, plasticidad es la propiedad de todo material de poder ser moldeado o trabajado para poder cambiar de forma. Esta plasticidad es una característica que tiene nuestro cerebro, ¿sí? Especialmente las células que componen nuestro cerebro, que son las neuronas, y la plasticidad cerebral se refiere a la capacidad de nuestro sistema nervioso para poder cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de toda su vida. Nuestro cerebro necesita tener plasticidad porque le permite a las neuronas regenerarse de manera anatómica como en su funcionamiento. Decimos entonces que la plasticidad neuronal es la propiedad del cerebro de recuperarse y reestructurarse. A ver, vamos a ver acá un poquitito. Yo les voy a mostrar unas imágenes para que podamos ir viendo. ¿Sí? Acá tenemos la foto de una neurona, ¿sí?, de una persona. Acá tenemos la foto de esa misma neurona a las 2 semanas de haber empezado a entrenar el cerebro de alguna manera. Vemos que la plasticidad le permite a la neurona regenerarse y ampliar sus conexiones, ¿sí? Y acá vemos la foto de una neurona
luego de 2 meses de que esa persona comenzó a aprender algo nuevo. Vemos cómo las conexiones neuronales aumentan y por eso es tan recomendable y tan bueno poder mantener nuestra mente activa, aprendiendo cosas nuevas, ya sea, bueno, los idiomas es algo muy bueno de aprender y ayuda a estas conexiones neuronales, especialmente cuando nuestro cerebro va avanzando en años y digamos que va perdiendo conexiones, ¿sí? Cuando nuestro cerebro está ocupado en un aprendizaje o tiene una nueva experiencia, el cerebro establece nuevas conexiones. Estas conexiones, la podríamos llamar, son como rutas, ¿sí? Son nuevas comunicaciones de las neuronas que se van creando en nuestro cerebro a través del aprendizaje, de la experiencia que vamos teniendo, de forma muy parecida al camino que va dejando, podríamos decir en una montaña, el uso diario que le da un pastor con su rebaño, que siempre pasa por el mismo lugar y va marcando un sendero. A esto le podríamos, digamos, ilustrarlo de esta manera, como una conexión, un camino que va generando una neurona con otras neuronas. Bien, la plasticidad, entonces decíamos que es la capacidad de alterar las propiedades biológicas, químicas y físicas. De esta manera, el cerebro permite nuevas conexiones para adquirir nuevos conocimientos, ¿sí? Y de esa manera actualiza el potencial que tiene, ¿sí? Si tenía una sola conexión, esa neurona, al intercomunicarse con otras conexiones, aumenta el potencial de aprendizaje. Bien. Ahora, este aprendizaje solamente se ve reflejado en la persona si luego de entrenarse, de aprender, de estudiar o de compartir una nueva experiencia, el comportamiento de esta persona cambia. Cuando la persona cambia su comportamiento, esta es una señal de que esas conexiones se llevaron a cabo. Todos estos estudios son realizados mediante una ciencia que está mucho en auge, que se llama la neurociencia, ¿verdad? Según los neurocientíficos, para que un aprendizaje se pueda decir que fue adquirido, se tiene que ver un cambio en el comportamiento de la persona. Muy bien. Ahora, pensamos, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? ¿Sí? La plasticidad es muy importante, ¿sí?, en la vida del ser humano, en su desarrollo intelectual. Los niños tienen mayor plasticidad en su cerebro, por eso son esponjas que, digamos, aprenden rápido, imitan rápido, ¿sí? Y su cerebro logra formar conexiones de manera más rápida. Pero nosotros como adultos seguimos teniendo plasticidad, aunque esto se descubrió hace un tiempo, porque antes se creía que ya en un estado adulto el cerebro humano no tenía plasticidad ni la capacidad de aprender cosas nuevas. Ahora, nosotros podemos favorecer con nuestra rutina, con nuestra vida cotidiana, una mayor plasticidad mental. Y después vamos a ver para qué esto nos sirve en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, es importante que seamos curiosos, que investiguemos, que busquemos información sobre un tema que nos interesa. Cuando escuchamos alguna opinión o alguna idea, poder buscar el fundamento de ese argumento que escuchamos y no simplemente quedarnos con esa opinión. Esto hace que nuestro cerebro empiece a conectar lo que escuchamos con la nueva información, poder estar activos, desarrollando capacidades nuevas, ya sea de lenguaje, de aprender un instrumento musical, de aprender una nueva práctica, un nuevo oficio, un nuevo trabajo. Tener una mente tranquila, ¿sí? Ser reflexivos, aprender de las experiencias, ¿sí?
poder estar alertas, atentos a lo que nos pasa, a cómo nos sentimos. Y claro que esto es muy difícil llevarlo a cabo sin Dios cerca, ¿verdad? Si esto lo trasladamos a nuestra vida espiritual, es muy importante poder tener, como hablamos en unos devocionales anteriores, agradando a Dios con nuestra mente, ¿no? Pero que sea una mente que no esté pasiva y, digamos, tranquila, sino en el sentido de que sea una mente reflexiva, que analice la palabra de Dios, que busque información, busque el contexto de por qué Dios dijo esto, ¿sí? Bien, entonces decíamos que cuando se producen nuevas conexiones, un aprendizaje en nuestra mente, hay un cambio en el comportamiento. Ese es el mayor indicador de que la persona logró un aprendizaje, ¿verdad? Ahora, una mente con plasticidad, una mente curiosa, una mente que investiga, una mente que busca aprender, esto le ayuda a entender la voluntad de Dios, ¿sí? Porque para Dios no es un ser estático, no es un ser rígido, es un ser dinámico, eh, en donde su voluntad muchas veces se conecta con experiencias, con la palabra de Dios, y por eso es tan importante poder estar con una mente que busca la voluntad de Dios, que busca conectar lo que leemos en la palabra con las experiencias que tenemos, con la vida que vemos en otros hermanos, ¿sí? Y eso me hizo pensar en un versículo que es Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Acá vemos cómo Dios nos pide que nuestra mente sea transformada, que no se conforme, que no se amolde, que no siga, que no piense como piensan todos, que no acepte lo que todo el mundo acepta, sino dice transformados por medio de la renovación de su mente, que nuestra mente esté en constante actividad, análisis y reflexión buscando la voluntad de Dios. También una mente con plasticidad nos permite ser analíticos, ¿sí? Y esto me hace pensar en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, donde dice, es una versión internacional, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno, ¿sí? También acá Dios nos está pidiendo que todo lo analicemos, ¿sí? Eh, todo lo que veamos, ¿sí? Los consejos que alguien nos pueda dar, la vida o los hábitos que podamos ver en los que nos rodean, que analicemos, ¿eso agrada a Dios? ¿Eso es lo que la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué debo hacer? Una mente analítica, no una mente pasiva ni estática. También una mente con plasticidad, perdón, ese es el siguiente. Me hace pensar en el rey David, ¿verdad? Cuando él escribió el Salmo 139, en el versículo 23 y 24, en donde él está en una actitud de análisis y de abrir su corazón, en donde él dice en Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Acá vemos cómo el rey David eh, fue una persona con errores, con pecados, se equivocó, pero él constantemente buscaba aprender, que Dios le enseñe, que Dios le muestre, ¿sí? En una relación personal con Dios. Entonces, esto me lleva a pensar cómo busco a Dios, ¿sí? ¿Qué actitud tengo todos los días frente a Dios? Con una mente rígida que sigue costumbres,
que sigue una vida cotidiana, hábitos, quizás de una manera automática. Esa es una manera, digamos, tranquila de vivir, que nos ahorra energía, porque hace que nuestra mente no piense tanto, hacemos y repetimos lo mismo. Pero ¿es realmente la actitud que Dios quiere de nosotros? Dios nos dio una mente así para seguir hábitos y costumbres sin analizar y sin pensar. Tenemos una actitud pasiva frente a Dios, leemos y cerramos la Biblia y seguimos nuestra vida, o reflexionamos, buscamos que Dios nos enseñe, buscamos conectar esto que leímos con aquello que escuché en la iglesia o que me enseñó este hermano, o la vida de esta persona, los frutos que tiene, cuáles son sus principios. Esa es una mente con plasticidad que busca desarrollar nuevas conexiones, nuevos aprendizajes. Y para terminar, hermanos, me gustaría leer en 2 de Pedro, capítulo 1, que lo tengo acá. También es una versión internacional, en donde yo resalté algunas palabras o frases que me hicieron pensar un poquitito, ¿no? En esta voluntad de Dios de poder aprender y que ese aprendizaje logre un cambio, ¿sí? En nuestra visión como cristianos. Vemos que acá Pedro escribió esta carta ya en sus últimos días, antes de ser muerto, ¿sí? Y vemos a lo que Pedro apunta, ¿sí? Para los cristianos, y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Pablo acá nos está llamando a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el secreto para poder seguir nuestra vida como cristianos, para poder no dejarnos engañar por estos tiempos difíciles en los que vivimos, ¿sí? En donde hay tiempos muy confusos, ¿sí? Y el secreto de acá de Pablo es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para crecer hay que aprender. Para aprender necesitamos investigar, analizar, reflexionar y luego conectar esa información, pedirle la guía a Dios para que su espíritu pueda ser nuestro guía que nos ayude a conectar. Y esto no solo va a aumentar la plasticidad de nuestra mente, porque vamos a lograr nuevos aprendizajes, sino que va a expandir las conexiones y el entendimiento de nuestra vida espiritual. Y para que así, de esa manera, podamos llegar a un conocimiento mayor del Señor Jesús, que es quien nos dio la vida, quien murió por nosotros y a quien le debemos todo lo que somos. Bueno, hermanos, espero haber podido ser un poco clara con estas ideas y los extrañamos. Acá en casa estamos todos bien, gracias a Dios. Sofi sigue muy bien y esperamos vernos pronto. Les mandamos un fuerte abrazo.